¿Está? Sí, 9:51 de la mañana nos vamos con nuestro columnista Juan Chichisola de Census, la diplomatura en Sommelierí. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Bien, pasados por agua, demasiada agua. Sí. Estamos como en clima estamos en un clima tropical, digo, pero cada vez más tropical, ¿no? Porque bueno, octubre suele ser medio así, ¿no? Claro, ahora está pero lo que pasa es que intensificado. veníamos con muchos años de nada. De la nada de misma. sequía. Exacto. Sí, pero es impresionante la cantidad de agua que cae junta. O sea, no es que tampoco... Llueve un ratito. Para el agropecuario no sé si está bueno esto, ¿eh? Ojo. Y Y en algunos lugares Sí. sí, en otros lugares ya no tanto, ¿no? Exactamente. No, porque hubo una semana que llovió un viernes creo que un jueves, un viernes llovieron muchísimo y yo me fui a Misiones ese día y es impresionante cómo se inunda. Claro. O sea, bueno, acá hay localidades bajo agua, ¿no? Con el gente agüita evacuada. que te bordea la ruta, es terrible. Pero bueno. Es la situación en la que estamos. Hoy, Ni hablar. Juan, vamos a hablar de champán, ¿no? Porque el 24 fue el día de champán. Así es. Y sobre todo, pues ya estamos casi en fin de año, ¿no? Sí, O sea, recién ya- estábamos viendo acá en la Sí, yo tele digo que publicidad de Navidad. entro a la... No, pero entra al supermercado y te recibe un panetone, un pan dulce, ¿viste? ¿Qué pasó? Un Papá Noel ¿Qué momento extemporáneo, pasó ¿no? Claro. Tal cual. No, bueno, sí, me imagino que todo el mundo comercialmente se va a anticipar a las ventas porque si no, después llegamos a fin de año y que al mundo del vino le está pasando también mucho eso. Mirá. Como todo, es una crisis mundial igual la del vino, no es una crisis nacional, pero sí, yo creo que van a empezar a aparecer además del panetone, van a empezar a aparecer todas las ofertas de espumante, porque bueno, calculo que este año van a tratar de adelantar las ventas para no quedarse con stock a fin de año. Claro. Así que bueno, vamos. Pero sobre todo queríamos hablar de champán, porque justamente el 24 de octubre fue el día del champán. Generalmente se celebraba, es una celebración, no es una fecha específica, porque fue más que nada una iniciativa de promoción de lo que es el Consejo Interprofesional del Vino de Champán, ¿no? Que lo ponía el tercer viernes de octubre. Después, para que sea más reconocible la fecha, se la dejó el 24, ¿no? Importantísimo entender un par de cositas con respecto al champán. El champán es un tipo de bebida, es un espumante. La diferencia entre un vino Lo más espumante... importante es que hay que saber tomarlo, ¿no? Porque es muy peligroso. Totalmente, sí. Sí, bueno, a ver, combinación. Graduación alcohólica relativamente baja, porque es más baja generalmente que un vino tranquilo. Esa es la diferencia entre un espumante y un vino tranquilo, es la presencia de gas, básicamente. Claro. Es un vino gasificado naturalmente, que tiene sus características. Pero ahí tenemos burbuja, frescura y además alcohol bajo. Es la combinación letal para que uno se exceda, con lo cual no hay que hacerlo. O sea, se confía, ¿no? En los primeros tramos hace de la nada, carrera se digamos. confía y después cuando está llegando, bueno, ya era tarde. Era tarde, exactamente. Pero bueno, básicamente la diferencia entre un champán y un espumante, que eso es lo que queríamos contar un poquito hoy, es que champán es justamente una región de Francia con denominación de origen. O sea, fue la cuna, si se quiere, de lo que nosotros conocemos hoy como espumante. Pero bueno, estuvo, como siempre, bebidas alcohólicas e iglesia van de la mano. Hubo un monje francés que se llamaba Dom Perignon, justamente, una marca súper reconocida de un champán. Que bueno, que por estar mirando, básicamente tenían mucho tiempo, tenían mano de obra barata o gratis, si se quiere, y tenían mucho poder de observación también. Se dieron cuenta que las botellas empezaban a explotar. Eso tenía que ver con un proceso de refermentación de las botellas, porque empezaba a hacer frío, entonces la fermentación de un vino normal se detenía, ellos la taponaban y cuando venía la primavera, que los tenían ahí en bodega, en cavas a los vinos, empezaba a levantar temperatura y la fermentación se reactivaba. Entonces la fermentación siempre genera gas. Claro. ¿Qué pasó? Les empezaron a explotar las botellas y ¿a qué lo atribuyeron? Al poder del demonio. O sea, Obvio, claro. No. Eran las botellas del diablo. Entonces, Dom Perignon, que era bastante observador e inteligente, empezó a darse cuenta que no, que era otra cosa. Y bueno, desarrolló
lo que hoy conocemos nosotros como espumante, ¿no? Champán, como dijimos, espumante producido exclusivamente en la zona de Champagne, en el norte de Francia, pero después tenemos otros ejemplos en el mundo, como por ejemplo el cava en España, ¿no? O, no sé, el Prosecco en Italia. El Prosecco en Italia también es muy importante. Son dos estilos distintos, obviamente. Son vinos que, digamos, uno es más fresco, el otro es como más complejo, y qué sé yo. Y después en todo el mundo se elaboran, imitando el proceso de champán justamente, se elaboran espumantes con el método que se generó ahí en Champán, que es de segunda fermentación en botella. Básicamente un espumante es un vino que tiene dos fermentaciones, ¿no? Se hace un vino, después se le agrega otra vez levadura y azúcar para que genere fermentación, pero en la segunda fermentación se retiene el gas. Básicamente así se elabora un champán, un cava, un prosecco o un espumante, ¿no? Claro. En algunos casos lo hacemos en botella, como es el método champenois, el de champán, y en otros casos se elaboran en tanques, ¿no? Que se llama un método Charmat. Bueno, son dos estilos distintos, los dos son buenísimos. Generalmente los elaborados con segunda fermentación en botella son un poco más costosos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si vieron alguna vez esta foto del pobre ser humano que tiene que ir girando las botellas en unos pupitres de madera. Sí. ¿Vieron alguna vez eso? Bueno, sí. eso es un trabajo que se hace previo al encorchado de la botella, pero que bueno, que requiere mucho personal, ¿no? Y mucho tiempo también, porque es un proceso mucho más largo. Así que bueno, pero digo, anteriormente ha cambiado muchísimo el consumo de espumante y de champán en el mundo, ¿no? El champán era como el espumante que se consumía y después empezaron a aparecer, bueno, los cavas, los prosecos, sobre todo el prosecco. El prosecco es un espumante método Charmat, no es como el champán, que se hizo muy famoso por este trago Aperol Spritz, ¿no? Que es una combinación de Aperol, jugo de naranjas, prosecco y un poquito de soda. Y eso difundió mucho el consumo de prosecco y además su bajo costo. Es mucho menos costoso el prosecco que el champán. También es mucho más tomable, mucho más amable, si se quiere, pues mucho más fresco, claro. más piletero, como decimos siempre. Juan, ¿y en qué momento se asoció esta bebida con lo festivo, digamos? Con esto que estábamos hablando hoy de las fiestas, de las celebraciones de fin de año, o por qué está tan vinculada. Porque en general, y eso fue una movida de marketing muy interesante de champán, ya en los años, a principios de 1900, que, bueno, dicen que hay una frase, no sé si la dijo Napoleón, se la atribuye a Napoleón, pero hay una frase de Napoleón que dice que él, bueno, Napoleón era bordolés, ¿no? Era franchute, pero le encantaba el champán. Y decía que él siempre disfrutaba del champán porque en la victoria se lo merecía y en la derrota lo necesitaba, ¿no? Entonces, muy buena para tomar en cualquier momento. Es muy buena, aplicable como para cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Pero bueno, siempre se lo asoció justamente a los momentos de festejo. Fíjense, claro, en las películas de la guerra, de Segunda Guerra Mundial. Claro, que destapamos un champán, digamos. Exactamente. Y además, pensemos que... Bueno, está asociado a muchas cosas, como por ejemplo, pienso ahora en este momento, la botadura de los barcos, el bautizo del casco es reventarle una botella de champán, ¿no? Sí, así es. Sí, esa es una costumbre bastante loca eso, ¿no? Porque no sé a quién se le ocurrió. Habría que investigar a quién se le ocurrió eso. Y después también convengamos que cuando ganan un premio en la Fórmula 1 también se... Claro, bañarlo en champán. Bañando en champán, exactamente. Así que sí, siempre estuvo asociado al festejo, pero en los últimos años, les decía esto, en la Segunda Guerra, uno de los principales botines de guerra, les recomiendo un libro que se llama La Guerra del Vino, que es muy interesante, que cuenta esta necesidad de negociación entre los franceses y los alemanes
de salirse del lado de la guerra y decir, che, bueno, cuando termine la guerra, nosotros vamos a tener que seguir negociando, con lo cual claro. no rompamos lazos. Pero hubo como una voracidad digamos, del ejército, de los altos jerarcas alemanes, por confiscar toda la bebida que pudieron de Francia. Y entre ellos el champán fue uno de los más castigados, si se quiere. Por eso este libro es interesante porque cuenta todas las marañas que hicieron los productores, cómo escondían sus vinos, cómo hacían falsas paredes, le ponían telaraña para que no se dieran cuenta que era nueva. Es buenísima la historia. Pero bueno, se asoció mucho al festejo y también ha ido cambiando dos cosas. Uno, el momento de consumo, que hasta hace pocos años uno pensaba en el espumante o el champán, lo que sea, al final de comida. Sí. ¿Tá? De hecho, en las cartas de vinos, de hace muchos, hasta hace poco digo, siempre la lista de espumantes que yo tenía en oferta estaba al final de la carta. Hoy se invirtió eso y se pone al inicio porque se entiende que tranquilamente puede iniciar una comida con un espumante. El espumante, convengamos, tiene características de aperitivo, porque tiene acidez, tiene burbuja, tiene bajo alcohol, es especial para aperitivo. Por eso van a ver que un aperitivo que abre el apetito. Por eso ustedes van a ver que los restaurantes les regalan, entre comillas, una copa de espumante de bienvenida. ¿Para qué? Para que les abra el apetito y puedan comer más. Es una linda técnica esa. Pero bueno, ha cambiado no solamente el estilo de consumo, sino el estilo de espumante. Hoy tenemos espumantes de todo tipo, espumantes secos, espumantes dulces, espumantes blancos, rosados y tintos. Hay de todo, distintos métodos, método Charmat un poquito más fresco, método Champenois un poquito más complejo, más robusto. Y hoy se piensa al espumante como lo que es un vino, es un vino espumante. No es que es otra categoría, es un vino que tiene ciertas características. Así que hoy se están planteando maridajes inclusive con distintos estilos de espumante, desde la entrada al plato principal hasta el postre. Así que está cambiando un poquito esto que vos mencionabas, que es cierto, siempre estuvo asociado al festejo, al momento de celebración. Pero hoy hay un consumo. De hecho, les diría que lo único que ha aumentado en consumo en los últimos años es el consumo de espumantes. ¿Tá? Mira. En muchos casos asociado obviamente a la combinación con, ¿cómo se llaman? Bebidas energizantes. Sí, eso te iba a decir. Porque, me llama la atención que de un tiempo a esta parte, en la fiesta, en los festejos, en las salidas, digamos, ahora los chicos no consumen Fernet, consumen eso. Champán con Speed, directamente. Una combinación media rara ahí, pero bueno. No, sí. O con el torito también. Sí. Son los dos. Pero bueno, ha crecido mucho el consumo de eso, inclusive ha crecido mucho el consumo de espumante dulce. ¿Por qué? Porque antes los jóvenes y los adolescentes, mayores de 18 siempre, consumían el espumante que les vendía el lugar, ¿no? Sí. Y generalmente un espumante seco. Imagínense, acidez del espumante más la acidez del energizante, sea Speed, sea Red Bull, lo que sea. Está bien que cuando uno tiene 20 años tiene amianto en el organismo, pero es como muy intolerante a veces, ¿viste? La acidez. Entonces, la combinación con un espumante dulce, por ahí en la percepción, por lo menos, reduce esa sensación de acidez tan marcada. Así que, pero una gran bebida, ya les digo, es una bebida que... ¿Cuál es tu preferida? ¿Es el seco? Me imagino, pero no sé. O depende de las circunstancias, depende con qué maridad. Calculo, sí, te diría que sí. No tengo una... A ver, si tengo que tomarlo así solo y elegir uno, sí, me gustan mucho los espumantes secos. Me gustan, sinceramente, si bien los grandes tomadores de espumantes les gusta mucho el champán, a mí me gustan más los espumantes método Charmat, o sea, con segunda fermentación en tanque, que se hacen en la Argentina. ¿Tá? En la Argentina se hacen muy buenos espumantes método Charmat. Se van a dar cuenta porque en la etiqueta, cuando se hace método Champenois, o sea, segunda fermentación en botella, va a decir en la etiqueta o método tradicional o método Champenois.
¿tá? Que es el método que se utiliza en champán justamente. Si no dice nada y no se informa, seguramente sea un Charmat. ¿Cuál es la diferencia? Es mucho más fresco, mucho más frutado, y cuando uno está en esa etapa en la cual busca vinos frescos y vinos frutados, los Charmat vienen muy bien. Pero si tengo que elegir, obviamente me gustan los Charmat más secos, tipo el Nature, el Brut Nature, ¿no? Acá tenemos en Argentina una escala de dosaje muy clara, Nature, lo más seco, hasta el dulce, ¿no? Pasando por el Brut Nature, el Extra Brut, el Demi-Sec y el espumante dulce. Si no están tan familiarizados con el espumante, yo siempre recomiendo arrancar por el Brut o por el Demi-Sec, ¿no? Que son espumantes, sobre todo el Brut es un espumante seco, pero no tan seco. Y el Demi-Sec, por la categoría, puede ser seco, semiseco o casi dulce, dependiendo de la cantidad de azúcar que tenga, la cantidad de gramos de azúcar por litro que tenga ese espumante. Así que es cuestión de probar. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, yo no quiero tomar champán porque es muy ácido, muy seco. Bueno, hay que buscar las... Marca y modelo, ¿no? Hay muchísimo. Hay para todos, hay para todos, así que... Y siempre recomendamos también probar espumantes con la comida. Con las ensaladas van muy bien, con el pescado va muy bien, con el sushi va muy bien. Si queremos ser más de los 90, con la pizza va muy bien. Pizza y champán. Y moscato. Funciona. A algunos les funcionó la pizza y champán, a otros no. Exactamente, como en todo, hay algunos que sí, que les fue mejor. Sí. Así que... Pero bueno, prueben, si no están metidos, métanse en el mundo de los espumantes, pues la verdad que es un mundo apasionante. Gracias, Juan. Como siempre. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Chao. Bueno, ahí pasaba Juan Chichisola. Me dio sed, no sé por qué. No sé si es por la cantidad de agua caída o qué, pero me dio un poco de sed. Medio cara nomás la sed, pero... Sí, sí.